Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversando con mi GPT. Qué alegría saludar con gran entusiasmo a toda la audiencia, a todas y cada una de las personas que nos escuchan en esta nueva inmersión. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí de nuevo. Pues mira, para arrancar, quiero que quienes nos escuchan se imaginen una escena. En un hospital de Suecia, un radiólogo acaba de diagnosticar un cáncer de mama en sus etapas, digamos, más tempranas. Ajá, El tumor era apenas una sombra casi imperceptible en la imagen, o sea, un aglomerado de píxeles que fácilmente podría haber pasado desapercibido. totalmente. Y es que el ojo humano tiene sus límites, claro. Exacto. Pero el colega que acaba de confirmar ese diagnóstico y alertar sobre esa zona específica procesa millones de datos por segundo, carece de pulso, jamás parpadea y, lo más importante, no necesita dormir. Madre mía, suena un poco a película de ciencia ficción, ¿verdad? Tal cual. Suena a guión de Hollywood, pero es que ya es la infraestructura subyacente de la medicina moderna. Y por eso hoy vamos a adentrarnos en las páginas de un documento verdaderamente exhaustivo. Sí, el informe del Observatorio Europeo. Ese mismo. El informe se titula Demystifying Artificial Intelligence in Health, o sea, desmitificando la inteligencia artificial en la salud. Es una publicación del Observatorio Europeo de Sistemas y Políticas de Salud. Un documento, la verdad, súper riguroso. Muy, muy completo. Y bueno, nuestra misión en este análisis profundo es desgranar las increíbles ventajas que esta tecnología ofrece a los profesionales de la salud. Y hay que dejar claro nuestro enfoque desde el principio. Ajá. Es una visión absolutamente optimista, porque el buen uso de la inteligencia artificial va a permitir acelerar investigaciones, afinar diagnósticos con una precisión matemática, atender a más pacientes y, literalmente, llevar la ciencia médica a donde ningún humano ha llegado antes. Es una promesa enorme. Vale, vamos a desglosar esto, porque sé que hablar de algoritmos en el entorno médico genera tantas expectativas de revolución tecnológica como dudas sobre su implementación real. Sí, es un punto de partida necesario. Porque, a ver, cuando se analiza la incorporación de modelos de lenguaje o redes neuronales en el sector sanitario, el debate suele centrarse en métricas frías, ¿sabes? Eficiencia institucional, ahorro de costes. Claro, lo típico de siempre, los números. Exacto. Pero la realidad profunda que destila este informe es que cualquier beneficio para los profesionales de la salud redunda de forma automática y vital en una ventaja directa para los pacientes. Es que van de la mano. Si el médico está mejor, el paciente está mejor. Tal cual. Ahora bien, alcanzar ese nivel de simbiosis tecnológica no es un proceso pasivo. No se trata simplemente de comprar unas licencias de software, enchufar unos ordenadores en las plantas de un hospital y ya está. Ya, no es magia. No, no lo es. Exige una comprensión arquitectónica de cómo operan estas herramientas, cuáles son sus límites estadísticos y, por encima de todo, requiere que la fuerza laboral médica esté preparada y, sobre todo, abierta a cambiar sus hábitos de trabajo cotidianos. Y para comprender cómo esta tecnología va a rediseñar nuestro futuro, creo que lo más inteligente es observar cómo está demoliendo los cuellos de botella del presente. Los problemas del día a día en la clínica, claro. Eso es. Quienes nos escuchan y hayan asistido a una consulta médica recientemente, seguramente tienen grabada una dinámica muy específica. Hoy sí, sé por dónde más. El paciente se sienta y el profesional sanitario pasa una cantidad de tiempo alarmante mirando a una pantalla, tecleando historiales y rellenando formularios interminables. Es frustrante para ambas partes, la verdad. Es una barrera invisible de burocracia, literal. Se interpone entre el médico y el paciente. Y aquí es donde la inteligencia artificial interviene, no solo como un superpoder diagnóstico, sino como un mecanismo para erradicar ese papeleo clínico. Y eso nos lleva de vuelta al ejemplo que dabas al principio, el de Suecia. Exacto. Empecemos por lo visual. El informe detalla la aplicación de algoritmos de aprendizaje profundo en el análisis de imágenes médicas. Y ese ensayo clínico en Suecia sobre las mamografías, aporta unos datos que cambian por completo el paradigma. Fíjate que ese ensayo sueco es uno de los pilares empíricos del informe para validar la eficacia clínica de la IA. Porque en el cribado de cáncer de mama, el protocolo estándar en muchos sistemas de salud europeos ha sido la doble lectura humana. O sea, dos médicos mirando la misma placa. Exacto. 2 radiólogos independientes examinan cada mamografía para garantizar que no se pasan por alto ninguna anomalía microscópica. Pues bien, el ensayo sueco modificó este protocolo.
¿Y qué hicieron exactamente? Sustituyeron al segundo radiólogo humano por un sistema de aprendizaje profundo, basado en redes neuronales convolucionales. Palabras mayores. Sí, suena técnico, pero el resultado estadístico fue contundente. La lectura combinada, es decir, un humano respaldado por la máquina, logró una tasa de detección de cáncer un 4% mayor que la lectura tradicional de dos humanos. ¡Ostras! Un 4% en oncología no es un simple detalle estadístico. Para nada. Son vidas salvadas gracias a la detección temprana. Pero a ver, un momento. Quiero detener un poco la euforia aquí y plantear una duda razonable. Dime. Si eliminamos a uno de los humanos de la ecuación y le damos esa responsabilidad a una máquina, ¿qué ocurre cuando el algoritmo falla? Porque sabemos que a veces fallan. Claro, el riesgo cero no existe. Entonces, ¿no es un riesgo enorme, digo, de responsabilidad legal y médica, dejar que un software tome decisiones diagnósticas en solitario? A ver, esa es la distinción fundamental que hace el informe. La inteligencia artificial no está tomando decisiones en solitario, Ah, vale. ni sustituye el juicio clínico final. La arquitectura de estas redes está diseñada para procesar la imagen de una manera que compensa, digamos, las limitaciones fisiológicas humanas. Porque la máquina no se cansa. Exacto. Cuando un algoritmo analiza una mamografía, no la mira como nosotros. Aplica una serie de filtros matemáticos sobre la matriz de píxeles. Las primeras capas de la red detectan bordes, contrastes básicos, y las capas más profundas identifican patrones geométricos complejos y microcalcificaciones. Cosas que miden fracciones de milímetros, supongo. Sí, pequeñísimas. Un radiólogo humano que está sometido a fatiga visual, tras examinar, 50 placas seguidas, sufre una caída natural en su capacidad de atención. Es humano. Lógico. A la placa 50 ya los ojos te hacen chiribitas. Pero la máquina mantiene un rendimiento probabilístico constante. Entonces actúa como un sistema de alerta temprana. Señala áreas sospechosas para que el humano, que es quien asume siempre la responsabilidad diagnóstica, tome la decisión final. O sea, es un modelo de aumento cognitivo, no de sustitución autónoma. Exactamente. Esa es la clave. Entendido. O sea, funciona como una red de seguridad infalible para la atención humana. Y esa misma lógica de aumento cognitivo nos lleva a la otra gran revolución en la consulta. El temido papeleo. El gran enemigo del tiempo médico. La fuente documental despliegue de lo llaman escribas de IA ambiental. Sí, Ambient AI Scribes en inglés. A diferencia de la imagen de un robot tecleando en un rincón, me gusta pensar en esta tecnología como, un controlador aéreo médico dentro de la consulta. Es una buena analogía. Porque la IA no es un robot Terminator que viene a robar el fonendoscopio, ¿verdad? Es el asistente médico definitivo. Filtra el ruido, descarta las turbulencias de la charla trivial de la consulta y aterriza los síntomas críticos directamente en el historial clínico. Así es. Pero, ¿cómo funciona exactamente esta transición del audio, de la voz, a una estructura médica formal? Pues el mecanismo subyacente combina el reconocimiento automático de voz con modelos de procesamiento de lenguaje natural que son sumamente avanzados. Ajá. Siempre con el consentimiento previo del paciente, por supuesto. El sistema escucha la interacción, pero no hace una simple transcripción literal de «Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va?». No es un dictado automático al uso, entonces. No. El modelo está entrenado para extraer lo que llaman entidades clínicas del discurso. Por ejemplo, si un paciente relata una historia de 10 minutos sobre cómo se sintió mareado mientras paseaba a su perro y que hacía mucho calor... Que los pacientes hacemos mucho eso de irnos por las ramas. Totalmente. Pues el algoritmo filtra todo el contexto irrelevante del perro y el calor y extrae el síntoma específico, el mareo, su duración y su intensidad. Madre mía. Y luego organiza automáticamente esa información en la estructura estandarizada de un historial clínico. Formula las notas, codifica los diagnósticos bajo estándares internacionales e incluso te redacta las cartas de derivación para otros especialistas. Entonces, ¿qué significa todo esto? La implicación es colosal. Significa que el profesional de la salud puede, por primera vez en décadas, recuperar el contacto visual ininterrumpido. Y eso cambia la consulta por completo. Claro, puede observar la expresión de dolor, notar si hay temblores en las manos, escuchar el tono de voz sin la maldita distracción de un teclado. Lo fascinante aquí es cómo esta liberación de carga administrativa ataca de raíz uno de los mayores problemas sistémicos de la medicina moderna, el agotamiento crónico, el famoso burnout. Que está por las nubes en el sector sanitario. Sí, es alarmante.
La fatiga cognitiva de los médicos es un factor de riesgo documentado y correlaciona directamente con la tasa de errores clínicos. Lógico, si estás agotado mentalmente, te equivocas más. Pues cuando un sistema de IA ambiental asume la carga de la documentación, reduce la saturación de la memoria de trabajo. Un médico que no tiene que destinar recursos mentales a recordar cada pequeño detalle para transcribirlo 10 minutos después. Tiene más ancho de banda cognitivo. Exacto. Tiene más ancho de banda para analizar un diagnóstico complejo. Por lo tanto, mejorar la eficiencia administrativa de los hospitales es en realidad una intervención directa de seguridad para el paciente. Es una reacción en cadena. La tecnología más fría y matemática termina siendo, fíjate, el catalizador para devolver la humanidad a la práctica médica. Es paradójico, pero es así. Pero si esto es lo que está ocurriendo en la primera línea de los hospitales, pasemos a lo que ocurre a puerta cerrada, acelerando lo invisible. Vámonos de la consulta a la ciencia de vanguardia, a los laboratorios de investigación. El trabajo entre bambalinas. Porque aquí es donde se pone realmente interesante. A ver, en el ámbito de la investigación el salto es de naturaleza exponencial. El descubrimiento tradicional de fármacos ha sido siempre históricamente un proceso agónico, de ensayo y error. Décadas de trabajo a veces, ¿no? Sí, consistía en cribar bibliotecas masivas de compuestos químicos que ya existían, probarlos físicamente en placas de Petri, observar las reacciones y, bueno, descartar el 90% de ellos. Una locura de tiempo y recursos. Un proceso que requiere de media más de una década y miles de millones de euros para llevar una sola molécula al mercado. Pues lo que el informe detalla es cómo la IA generativa ha alterado esta metodología. Porque la IA ya no solo busca, ¿verdad? Exacto, ya no se limita a buscar moléculas en bases de datos. Aprende la gramática subyacente de la química y la biología para diseñar moléculas de novo. Espera, diseñar moléculas desde cero. O sea, eso significa que la máquina está inventando compuestos químicos que no existen en la naturaleza, ¿verdad? Literalmente, diseños a medida. ¡Ostras! Y el informe menciona específicamente a sistemas como AlphaFold 3 como el pináculo de esta capacidad de predicción y diseño. Sí, AlphaFold resolvió uno de los grandes misterios de la biología computacional, que era el problema del plegamiento de proteínas. Que entiendo que era un problema matemático brutal. Para ponerlo en contexto, una proteína puede adoptar un número astronómico de configuraciones tridimensionales. Calcular todas las posibilidades para encontrar la forma correcta era una tarea que superaba la capacidad de supercomputación tradicional. Ya, llevaría milenios. Pues AlphaFold utiliza redes neuronales que integran datos evolutivos para predecir en cuestión de minutos y con precisión atómica cuál será la estructura tridimensional de esa proteína. ¿Minutos? Es increíble. Y la tercera iteración, AlphaFold 3, no se detiene en las proteínas. Modela interacciones con ADN, con ARN, con pequeños ligandos químicos. Esto permite a los investigadores predecir virtualmente cómo se unirá un nuevo fármaco sintético a un virus o a un tumor antes siquiera de sintetizarlo en un tubo de ensayo. Es decir, reducir décadas de cálculos a minutos. Es el equivalente a tener el mapa completo del tesoro en lugar de, cavar a ciegas por toda la isla. Una analogía perfecta. Pero quiero llevar todo este poder computacional masivo de vuelta a la cama del hospital, a la medicina de precisión, concretamente en oncología. Un campo donde la IA brilla especialmente. Porque históricamente el enfoque médico ha sido de talla única, ¿no? Se define un protocolo estándar para un tipo de tumor y se aplica a toda la población. A ti, a mí, a cualquiera. El mismo tratamiento para los mismos síntomas, sí. Ensayo clínico de una sola persona. Si conectamos esto con el panorama general, te diría que la medicina estandarizada no colapsa, sino que evoluciona. Evoluciona hacia una estratificación extrema. ¿Vale? Lo que permite la IA es procesar información multimodal. En oncología de precisión, un modelo avanzado no mira solo el diagnóstico general, integra simultáneamente la secuenciación genómica del tumor, las imágenes radiológicas y hasta el estilo de vida del paciente. Todo a la vez. Asistencia a una inmunoterapia específica. Lograr esta convergencia de datos excede con creces, pero con creces, la arquitectura de un cerebro humano. Claro, y precisamente por ser una herramienta que excede nuestra arquitectura cerebral, su integración requiere un nivel de cautela extremo. Lo que nos lleva a nuestro último gran bloque de análisis. La parte humana del asunto. Eso es, yo lo veo así.
Ningún profesional sanitario utilizaría un bisturí de diamante, por muy afilado y preciso que sea, sin haber practicado antes con él. Obviamente. Y la inteligencia artificial es eso, es el bisturí de diamante de la información. Son herramientas increíblemente seguras y eficaces, pero solo si el profesional está preparado. Sí, el informe subraya que para adoptar esta tecnología es imprescindible fomentar la alfabetización en inteligencia artificial en todo el ecosistema sanitario. Pero, a ver, no les vamos a pedir a los cirujanos que se pongan a programar, no. No, no, para nada. La alfabetización tecnológica aquí no implica que el personal de enfermería o los médicos deban aprender a programar en Python. Menos mal. Se trata de una alfabetización cognitiva y ética. El profesional debe comprender cómo el modelo genera sus predicciones y de manera muy crítica debe conocer sus fallos. Porque se inventan cosas a veces. Exacto. El informe señala fenómenos como las famosas alucinaciones en los modelos generativos. Ocurren cuando el modelo genera información médica que es sintácticamente perfecta, suena súper convincente, pero es empíricamente falsa. Y claro, si el modelo suena completamente seguro de sí mismo y te lo redacta perfecto, el cerebro humano tiende a creerle. Es nuestra naturaleza confiar en la herramienta. Hay un concepto psicológico fascinante que menciona el texto sobre cómo interactuamos con las máquinas cuando estamos bajo presión. El sesgo de automatización. Un riesgo tremendo. Es esa tendencia heurística a confiar ciegamente en la decisión que escupe un ordenador simplemente porque, bueno, parece poseer una autoridad matemática indiscutible. Sí, imagínate un turno de urgencias. Eso te iba a decir. A las 4 de la mañana, un software predice que un paciente no tiene riesgo de sepsis. Un médico fatigado podría aceptar esa recomendación por pura inercia, ignorando señales clínicas sutiles que la máquina igual no captó. Importante sobre la ergonomía de estas herramientas. El sesgo de automatización es de los mayores riesgos en la implementación clínica, precisamente porque la tecnología es tan buena que adormece un poco el sentido crítico del humano. Nos relajamos demasiado. Por eso, el éxito depende de cómo se diseñan los flujos de trabajo, y el informe destaca un caso de estudio real sumamente revelador, aquí en España. Sí, la implementación en Cataluña del asistente clínico Axia en atención primaria. Me parece el caso perfecto de cómo hacer las cosas bien. Desde luego que lo es, porque el éxito de Axia en Cataluña no radicó en, comprar el algoritmo más caro de Silicon Valley e instalarlo a la fuerza. Se basó en el diseño humano. Exacto, en la integración. La herramienta fue calibrada para alinearse con los protocolos clínicos locales. Y lo más importante, los propios médicos participaron en el diseño. Claro, no buscaban automatizar la sanidad, sino aumentarla. La clave fue que la tecnología se percibió como un mecanismo de ayuda, no para fiscalizar sus decisiones. Cuando el sistema se adapta al clínico y no al revés, la fricción desaparece. Pero esto refuerza la idea central, ¿no? El uso seguro requiere estar dispuesto a desaprender dinámicas antiguas y establecer nuevos protocolos. Es un cambio monumental, sí. Es un cambio de hábitos a escala industrial. Y bueno, si el sector salud asume el reto de esa formación y abraza este bisturí de diamante con respeto, el horizonte es absolutamente optimista. Sin duda. La correcta adopción es lo que va a permitir a la investigación encontrar las llaves para tratar enfermedades incurables. Va a erradicar la burocracia, va a permitir atender a más pacientes sin que colapse el sistema, y va a restaurar el tiempo para que la medicina vuelva a ser humana. Es una proyección sistémica muy sólida. Y fíjate, tras analizar todo esto, hay una reflexión subyacente que me deja el informe. A ver, cuéntame. Si las máquinas van a asumir la retención de datos técnicos, el análisis de riesgos, la burocracia, tal vez la habilidad médica más crucial del futuro ya no sea la memorización técnica. ¿Ah, no? ¿Y cuál sería entonces? Quizá la destreza fundamental sea la inteligencia emocional pura, la comunicación con compasión, la empatía ante la vulnerabilidad, ese contacto puramente humano que ningún algoritmo podrá replicar jamás. Ostras, qué manera tan lúcida de cerrar esta inmersión. Es que te hace pensar, ¿verdad? Muchísimo. Nos deja una reflexión preciosa. Bueno, finalizamos el análisis de hoy agradeciendo profundamente a toda la audiencia por acompañarnos en este viaje tan denso y revelador. Ha sido un placer. Gracias por escuchar. Y recordamos a quienes nos escuchan que pueden apoyar este espacio. Dejadnos un like, sumad un comentario a la discusión, enviadnos un zap en Noster o compartid el enlace con amistades. Usad el método que consideréis más conveniente. Cada interacción ayuda enormemente a seguir desgranando las fronteras del conocimiento. Hasta la próxima inmersión.
Gracias por acompañarnos hasta el final. Suscríbete, déjame y comparte el contenido con tus amigos. ¡Chao!